¿Los dividendos de esta acción siguen disminuyendo? ¿Deberíamos preocuparnos? Los dividendos del ETF JP Morgan Equity Premium Income, GEPI, han estado disminuyendo en los últimos 2 años, generando preocupación entre los inversores que dependen de altos ingresos mensuales. A pesar de su historial de buen rendimiento y apreciación del precio de las acciones, la reciente tendencia a la baja en los pagos de dividendos plantea preguntas sobre la viabilidad de esta inversión para aquellos que buscan ingresos consistentes. Historial y rendimiento de GEPI. Morgan Equity Premium Income, GEPI, que se lanzó hace más de 4 años, se ha convertido en uno de los ETF de dividendos de alto rendimiento más populares. Ofrece un rendimiento que generalmente varía del 7% al más del 10% y paga dividendos todos los meses. Además, el ETF ha proporcionado una mejor apreciación del precio de las acciones en comparación con otros productos de opciones cubiertas. Desde su lanzamiento en mayo de 2020, GEPI ha tenido un rendimiento total de más del 62% o alrededor del 12.42% anual. Estos son buenos resultados para un fondo con ese tipo de alto rendimiento. Muchas inversiones de alto rendimiento no han logrado producir rendimientos comparables a estos. Disminución de los dividendos. Sin embargo, en los últimos 2 años, GEPI ha experimentado una situación que tiene a algunas personas preocupadas. Un gráfico que muestra los pagos mensuales de dividendos de GEPI te revelará que los dividendos que este ETF ha estado pagando han disminuido gradualmente con el tiempo. GEPI vio un aumento muy bueno de dividendos entre 2021 y 2022. El S&P 500 sufrió en 2022 debido al aumento de las tasas de interés. Sin embargo, los dividendos de GEPI comenzaron a disminuir gradualmente en 2023. El ETF paga un dividendo variable cada mes, por lo tanto, puede aumentar o disminuir en algunos meses. Sin embargo, ha habido una tendencia notable de disminución de los dividendos. El pago de dividendos de GEPI ha disminuido aproximadamente a la mitad desde finales de 2022, antes pagaba alrededor de 61 centavos por acción, pero actualmente solo paga alrededor de 32 centavos. El precio de las acciones del fondo ha aumentado durante esta disminución. Preocupaciones de los inversores. Dado que el rendimiento del ETF ha disminuido durante el último año, algunos han expresado preocupación sobre si GEPI sigue siendo rentable para aquellos que necesitan una cantidad alta de ingresos mensuales a la luz de estos dividendos decrecientes. Examinaremos este ETF en detalle, aprenderemos cómo se calculan los dividendos y por qué han estado disminuyendo, y decidiremos si GEPI sigue siendo una opción viable para los inversores centrados en los ingresos en este video. Comparación con otros fondos de opciones cubiertas. Para empezar, muchas personas creen erróneamente que GEPI es lo mismo que un fondo de opciones cubiertas estándar asociado con un ETF como XYLD. El precio de las acciones de XYLD aumenta junto con los dividendos cuando el índice sobre el cual este fondo escribe opciones cubiertas aumenta. Luego, tanto el precio de las acciones como los montos de los dividendos generalmente disminuyen cuando el S&P 500 disminuye. Por lo tanto, algunos creen que GEPI y su dividendo deberían aumentar en paralelo con las ganancias del mercado. Sin embargo, lo que hemos observado con GEPI es que, a diferencia del mercado en general, que ha tenido periodos de fuerte expansión, el precio de las acciones de GEPI ha aumentado mientras sus dividendos han disminuido. Determinantes de los dividendos de GEPI. Entonces, ¿qué decide exactamente cuánto paga en dividendos este ETF? Las participaciones de dividendos de este ETF son una fuente de los pagos mensuales. Sus participaciones muestran que tiene un gran número de acciones que pagan dividendos, incluyendo Microsoft, The Southern Company y Progressive, por mencionar algunas. Sin embargo, esta es una práctica común entre todos los fondos de opciones cubiertas, ya que todos distribuyen sus pagos mensuales a los accionistas junto con los dividendos que reciben. Ventajas de GEPI. Pero cuando se trata de determinar cuánto pagar en dividendos, GEPI tiene 2 ventajas distintas sobre otros fondos de opciones cubiertas. En primer lugar, este ETF invierte en notas vinculadas a acciones, ELNS, un tipo diferente de inversión, además de acciones. Estos son productos de deuda y funcionan de manera diferente a un bono corporativo estándar. Pagan una tasa de interés variable basada en el rendimiento de la acción a la que están vinculados, no en activos de ingresos fijos.
Puedes notar que este ETF tiene varias de estas inversiones y mira sus participaciones totales. JP Morgan emitió esta CLNS y no podemos obtener información sobre lo que contienen. Aunque es casi imposible saberlo con certeza, es probable que las tasas de interés de estos CLNS hayan disminuido recientemente. Impacto del VIX en los dividendos. El índice de volatilidad VOE, o VIX, probablemente será un factor mucho mayor en la disminución de los pagos de dividendos de GEPI. Es un indicador ampliamente utilizado de las expectativas de volatilidad del mercado de valores. La frecuencia y el tamaño de los cambios de precios en el mercado de valores se miden por la volatilidad. El indicador ampliamente aceptado de la volatilidad del mercado de valores de Estados Unidos es el índice VIX. Es crucial entender que el VIX generalmente aumenta durante periodos de extrema volatilidad y que los valores de las acciones generalmente disminuyen durante estos periodos. Los precios de las acciones generalmente aumentan cuando el índice VIX disminuye. Aunque no siempre hay una relación inversa perfecta entre ellos, en algunos días, el VIX puede ser más bajo que el mercado de valores, generalmente están asociados. Correlación entre el VIX y los dividendos de GEPI. Ver cuánto ha estado aumentando el índice VIX es el mejor indicador de cuánto pagará en dividendos GEPI. Vamos a examinar su rendimiento durante los últimos años. Como puedes ver, alcanzó su punto máximo durante la pandemia y ha seguido aumentando periódicamente desde entonces. El VIX ha estado disminuyendo constantemente desde finales de 2022 y ha permanecido bastante estable durante este año, a excepción de los eventos que ocurrieron en abril. Cuando vemos el gráfico de barras de los pagos de dividendos, podemos ver que los movimientos del índice VIX han sido bastante similares a los montos de dividendos de GEPI. El VIX ha sido plano, pero ha habido algunos aumentos, especialmente este año. Aquellos que se topan con esto probablemente se confundan por el hecho de que los dividendos dependen más de la volatilidad del mercado. El ETF Nasdaq 100 de NEOS, un fondo de opciones cubiertas similar a QQQ, ha visto un pequeño aumento en el precio de las acciones y en los pagos de dividendos este año. GEPI se diferencia de otros fondos de opciones cubiertas en que no está vinculado a ningún índice específico. Al ser un fondo de gestión activa, las inversiones son elegidas por los gestores según sus propios criterios. Perspectivas futuras para GEPI. Al final, GEPI es un fondo que ha mantenido su rendimiento de acuerdo con su prospecto. Cuando lo piensas, en realidad ha sido una estrategia bastante inteligente para cubrir tu cartera, ya que los inversores se benefician de una de dos cosas que hace el mercado, independientemente de cómo se esté desempeñando el mercado. Los pagos de dividendos más bajos generalmente ocurren cuando el mercado está en alza y el VIX está en aumento o se mantiene plano, pero la buena noticia es que el precio de las acciones también aumentará, lo que te dará una apreciación de tu inversión. Su precio de las acciones puede disminuir mientras el mercado está en baja y el VIX está en aumento, pero los dividendos probablemente comenzarán a aumentar significativamente. Por lo tanto, tener GEPI tiene ventajas independientemente del rendimiento del mercado. Es cierto que este ETF puede no cumplir con tus expectativas y lo único que buscas es un ingreso extremadamente alto y constante. Sin embargo, ya sabías que los pagos podían fluctuar según el mercado si habías mirado los montos variables de los dividendos antes de invertir. Además, me gustaría expresar algo que considero importante. GEPI cuenta con dos gestores de fondos y es un fondo de gestión activa. Ambos gestores de fondos han contribuido con aproximadamente 1 millón de sus fondos personales a este ETF al momento de realizar este video. Creo que es una señal muy positiva cuando los gestores de fondos cumplen con sus promesas. Un alto porcentaje de propiedad interna de una sola acción indica que el equipo de gestión es muy positivo sobre el futuro de la empresa. Aunque no hay garantía de rendimientos positivos, es alentador para mí que los gestores estén dispuestos a invertir una parte significativa de su propia riqueza en sus propios fondos. No obstante, para los inversores que priorizan los ingresos, GEPI es una inversión sólida. Es una adición valiosa a tu cartera, ya sea que estés jubilado y busques ingresos adicionales o simplemente disfrutes de los rendimientos mensuales de tus inversiones. El VIX está actualmente bastante bajo, pero pronto volverá a subir.
Ha tenido periodos más largos de movimiento estancado a lo largo de su historia, incluso menos movimiento del que está mostrando en este momento. Aún no he discutido cómo el diseño de este ETF lo hace mucho menos volátil que el mercado en general, lo cual es otra característica atractiva. Según Morningstar, el beta de GPI es solo de 0.59. Un valor beta mayor a 1 indica que una seguridad es más volátil que el mercado en general. Fluctúa mucho menos que el mercado en general si es menor a 1. Por lo tanto, a 0.59 es una inversión bastante estable, lo que puede ser aún más atractivo para ti si la preservación del capital es tu principal prioridad. En resumen, no hay nada malo con GPI. Hay menos volatilidad en el mercado, lo que resulta en dividendos más bajos. Los dividendos aumentarán cuando la volatilidad vuelva, y su bajo beta del mercado debería conducir a menos fluctuaciones extremas en el precio de las acciones. Aunque los dividendos de GPI han disminuido debido a la menor volatilidad del mercado, el fondo sigue siendo una opción atractiva para los inversores que valoran la estabilidad y la apreciación del capital. Los pagos de dividendos pueden aumentar nuevamente cuando la volatilidad regrese y la gestión activa del fondo, junto con la inversión personal significativa de sus gestores, ofrece una perspectiva positiva. GPI sigue siendo una inversión sólida para quienes priorizan los ingresos y la preservación del capital. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.